Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al programa Joyas Eternas. Es un gusto que usted ya está en compañía de nosotros. Gracias por sintonizarnos como todos los días. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, un tema muy interesante, el tema del matrimonio. Para eso nos acompaña el pastor Hernando Mejía. Pastor, ¿algunas palabras que tenga que decir para los televidentes? Pues primero, buenas noches. Me da mucho gusto que estés conmigo una vez más en estos programas. Gracias a todos por estarnos sintonizando, por los comentarios que nos envían. Realmente nos edifica mucho saber que estamos entrando a sus hogares y estamos siendo de bendición. Pastor, regresando al tema del matrimonio, nos surge la duda de cuál es la edad apropiada o qué edad recomendaría usted para casarse. Una edad cronológica no existe. No podemos determinar una edad cronológica para que una persona ya pueda optar a una aventura tan hermosa como es el matrimonio. Quizá podríamos decir que hay ciertos requisitos o ciertas señales que debería de tomar en cuenta un joven antes de querer tomar este paso. Y quizá poder establecer con claridad al joven que cuando hablamos de edad para el matrimonio, no solamente estamos hablando del hecho de que una persona, una pareja viva en una misma casa, sino quizá de la responsabilidad sexual que se tiene. Porque hoy en día las parejas regularmente se conocen y como está muy permitido ya en el ámbito psicológico la fornicación, entonces que los jovencitos ya pues se aventuren a tener ya no solamente un contacto romántico, afectivo, sino que ya lo combinan con lo sexual, a diferencia de lo que fueron otros tiempos. Yo lo que te quisiera decir es de que el hecho de poder tener ya relaciones sexuales, eso no es un síntoma, una señal de que ya se tiene que casar una pareja o ya puedo casarme solo porque ya puedo tener relaciones sexuales. Eso no es así. Sí, desde luego las relaciones sexuales en el matrimonio son importantes, pero tampoco es lo básico. Entonces quizá tendríamos que ver para poder captar una edad, pues habría que ver primero la madurez del joven. Porque el problema del rompimiento de los matrimonios que se dan ya en estas décadas y que se están dando con más frecuencia cada vez más, es porque hay mucha inmadurez, ya sea de parte de la mujer, del hombre o de los dos. Y cuando hablamos de inmadurez, hablamos de la capacidad de reaccionar frente a un estímulo. ¿Cómo una persona reacciona frente a un estímulo? No reacciona de la misma forma un niño, un puberto, un joven, que una persona que ya tiene madurez. No reaccionamos de la misma forma. No tenemos la misma capacidad de resolver las situaciones que nos vienen, los problemas o conflictos, cuando somos niños que cuando ya tenemos cierta madurez en la vida. No tenemos la misma capacidad. Entonces, mientras más madura sea la persona para contraer matrimonio, siempre será mejor, porque va a tener mejor capacidad de resolver, mejor capacidad de recepción, mejor capacidad de acción, de resolución, desde luego el maduro que el inmaduro. En la madurez uno va entendiendo que hay cosas que tiene que dejar a un lado, como es el orgullo, como es la soberbia, como es la rebeldía y otras cosas que hacen que los matrimonios se vuelvan muy ríspidos, incluso insostenibles. Entonces tenemos que avanzar en la vida, y para eso decíamos en el programa pasado, con James platicábamos, de que si tú quieres una princesa o una mujer que sea sabia para actuar, para caminar, para solucionar, para emprender, pues tú también tienes que ser maduro y tener sabiduría para poder alcanzar esto. Entonces quizá no hay una edad, mijo, para decir a esta edad hay que casarse, pero sí hay requisitos que quizá podemos analizar, como es la madurez. Mientras más maduro sea una pareja, mejor va a ser la experiencia, que obviamente la conlleva la madurez. Porque en la experiencia de vida, en los fracasos y en los éxitos, es que vamos cimentando nuestros criterios. Y por eso mientras más maduro y más experiencias tenga un joven, va a ir mejor preparado al matrimonio que una persona que nunca ha tenido, que nunca ha sufrido en la vida, que el papá todo se lo ha resuelto. Por eso los padres, aunque estamos para ayudarlos a ustedes los hijos, no tenemos que resolverles la vida, y ese es el error que cometemos los padres, que a veces les queremos resolver la vida porque es mucho el amor que tenemos, es mucha ese deseo de que no les pase nada malo,
que lo que hacemos es que cometemos el error de resolverles la vida en todo. Por ejemplo, yo me doy cuenta en los colegios, cuánto padre de familia, su hijito tiene un problema en la escuela, ya sea de convivencia, de relación con sus compañeros, o con un maestro, o con un director, y rápido llega el papá: mijo, a ti nadie te va a tocar, y va a pelear con el compañerito que le hizo una ofensa, con el maestro, con el director, y hace una bomba, ¿va? Entonces malacostumbra al hijo de que cada vez que tenga un problema, el hijo no va a resolverlo, porque para eso está papá, para resolverme los problemas. Y ese es el problema que hemos cometido los padres, y hemos hecho generaciones muy débiles, generaciones muy dependientes. Mientras que hay personas que les ha tocado tener papás que obviamente aman, obviamente proveen, pero también permiten que el hijo tenga la capacidad de resolver sus propios problemas, que vea la forma de ver cómo soluciona el problema que tiene con el compañero, con el catedrático, con el maestro, porque eso no solamente le va a ayudar a manifestar sus sentimientos, a reclamar sus derechos, sino que le va a dar también la capacidad de expresarse. Y ya, salvo que realmente el niño no haya logrado nada, entonces ya entra el padre para apoyar. Así trabaja Dios con nosotros. Primero ve la forma de cómo ponemos en acción la palabra que hemos aprendido, echar mano de los dones y recursos que nos ha dado. Si ya de repente ya nos atrancamos mucho, viene su auxilio con su espíritu y nos apoya y nos ayuda. Pero Dios no hace todo en la vida, deja que nosotros hagamos algo. Entonces, mientras más capacidad tenga un joven de relacionarse, de solventar problemas, conflictos, va a ser mejor, va a ir mejor preparado al matrimonio. Qué mejor si ya va con una profesión, qué mejor si ya va con una empresa, qué mejor si ya va con una solidez económica al matrimonio, qué mejor, porque obviamente van a tener mayores alcances en la vida, van a tener mayores bendiciones en la vida. Qué mejor si ya van con experiencias espirituales los dos, que los dos ya conozcan el lugar santísimo, que conozcan el perdón de Dios, que conozcan la misericordia de Dios, la gracia de Dios, que conozcan el auxilio de Dios. Qué mejor si ya van con dones del Espíritu Santo, qué mejor si ya van bien cimentados en la fe. Eso tal vez no que garantice, sino que le va a dar más solidez al matrimonio incipiente que va a comenzar. Amén. Y también surge otra duda: ¿cuáles serían los pilares, los fundamentos para que un matrimonio viva bien, para que un matrimonio viva feliz? ¿Cuáles serían esos fundamentos, esos pilares? Fíjate que esa respuesta ya la dio Jesús. Es poner por obra la palabra. No saber la palabra. Ni siquiera tener a Dios en el hogar o en el matrimonio, sino poner en práctica la palabra. Mira, el hecho de tener la presencia de Dios no garantiza nada. De hecho, el primer matrimonio, que fue el de Adán y Eva, su problema no fue no tener presencia de Dios. Ellos tenían presencia de Dios. Tenían la visitación del Espíritu Santo con ellos. No, ese no fue el problema de no conocer la palabra. Conocían la palabra. O sea que no es garantía tener presencia de Dios ni conocer la palabra. La garantía es ponerla por obra. Jesús lo dijo de esta manera: ¿a quién compararé a un hombre sabio y prudente? A aquel que edificó una casa, pero le puso un fundamento de roca. Y dijo: así es el que hace, no el que sabe, el que hace la palabra. Entonces la clave está en hacer la palabra, en echar a andar lo que sabemos de la palabra, en conocer la palabra y practicarla. Porque hemos visto matrimonios que se rompen de gente que conoce la palabra, pero no la pone por obra. Entonces, si tú conoces la palabra, pero no la pones por obra, eso no te va a funcionar. Dos, gente que conoce a Jesucristo, que han tenido experiencias con el Señor, pero se rompen los matrimonios. O sea, la presencia de Dios es hermosa, pero no garantiza nada si yo no echo a andar lo que sé de la palabra de Dios. Puedo tener presencia de Dios y no hacer la palabra. Te lo voy a decir de esta manera: ¿cuánta gente en nuestros cultos, cuánta gente en la iglesia sale impactada por la presencia de Dios, pero llega a su casa a vivir mal? ¿Por qué? Porque lo que sabe de Dios no lo pone en práctica. Por eso, y ahora te voy a decir una cosa: y hay gente que sus matrimonios son sólidos,
que sus matrimonios no se rompen y no se destruyen. Y pasan los años y viven bien. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta no es tanto cuánto asisten a la iglesia, ni cuánto leen la Biblia, ni cuánto lloran, ni cuánto danzan en una iglesia, sino que la respuesta está cuánto ponen por obra los principios de la palabra de Dios. El principio del amor, el principio del respeto, el principio de la humildad, el principio de elogiar, el principio de acariciar, los principios sexuales, los principios. Mira, cuando un matrimonio echa a andar los principios financieros, todos los principios que existen en la Biblia, los pones a echar a andar en tu matrimonio, ese matrimonio es un éxito seguro. Ese jamás se va a destruir. Ese jamás va a tener capacidad de enfrentar problemas y resolverlos. Ese matrimonio siempre va a ser un matrimonio de éxito y de victoria porque tiene la presencia de Dios, saben la palabra, pero la ponen por obra. Yo insisto mucho en poner en práctica la palabra de Dios en las casas, en la convivencia marital, matrimonial. Eso va a ser la clave y el éxito de un matrimonio. Quítale eso, y aunque tengan presencia de Dios los dos, aunque hablen en lenguas, los dos, aunque les sirvan a Dios, los dos, aunque conozcan la Biblia y la lean, si no echan a andar los principios de la palabra de Dios, van a tener problemas y problemas muy serios. Amén. También hay otra duda, otra inquietud, sería ¿cuál es el rol del varón, cuál es el rol de la esposa, en este caso dentro de un matrimonio? ¿Qué posición ocupa cada uno en la casa, ¿verdad? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Qué se debería hacer? Bueno, mira, las funciones de cada uno en la casa, realmente es muy amplio el tema. Lo que sí es cierto es de que tenemos que tener claro que como es un matrimonio, y el matrimonio es una sociedad, no anónima, sino una sociedad pública, lo que tenemos que entender es que en las sociedades quizá podamos, y sobre todo en el matrimonio, romper mucho esos esquemas de que esto es propio del hombre y esto es propio de la mujer. Sobre todo en las funciones, porque esa es tu pregunta, en las funciones. En algún tiempo se creía que la mujer no tenía dentro de sus funciones el aportar financieramente para el matrimonio, y que el que tenía que aportar 100% para el matrimonio en lo económico era el varón. Esos conceptos realmente han ido cambiando y evolucionando, y te voy a decir por qué. Porque no funcionan. ¿Y por qué no funcionan? Porque no es el principio de Dios. En el principio de Dios, tanto el hombre como la mujer producen y son productivos. Dios creó al hombre para que produjera. Entonces, lo que tenemos que entender es de que tanto el hombre y la mujer tienen que producir. Cuando tú lees las virtudes de la mujer virtuosa, valga la redundancia, cuando analizas qué es lo que Dios quiere de una mujer virtuosa, dice que la mujer virtuosa evalúa campos y los compra con su dinero. Es decir, tiene dinero propio, independencia económica, y es una persona que produce. Y es una mujer que dice que sus hijos tienen ropas dobles porque ella se los provee, no porque el varón se los da, sino porque ella con el producto de su trabajo tiene para darle ropa doble a sus hijos y ración diaria. Entonces vemos que la mujer sí bíblicamente puede producir y debe producir para ser una mujer virtuosa. Aquí viene la situación. Lo que sí es cierto, y hay que marcarlo estrictamente, es de que no por el trabajo, por producir ropas dobles o producir terrenos, va a descuidar a sus hijos o va a descuidar a su marido. Eso es algo que tenemos que entender. Ciertamente el hombre tiene la batuta y es cabeza para proveer en la casa. Ciertamente la responsabilidad financiera la tiene el hombre, pero no por eso la mujer no produce. Pero cuidado la mujer que trabaja y mucho cuidado la mujer que produce, porque por producir o financiarse de dinero no tiene que descuidar su matrimonio ni a sus hijos, sino que tiene que ver la forma de tener equilibrios, y en nuestra sociedad se puede muy fácil, porque regularmente los niños salen a sus estudios en la mañana o en la tarde. Entonces serían los momentos prudentes en los cuales una mujer pueda producir, porque repito, jamás la mujer
debe descuidar a los hijos por agenciarse de fondos. Porque una madre es insustituible y eso lo tiene que entender perfectamente una mujer y sobre todo una mujer que se va a casar. Media vez haya un hijo en el hogar, la madre tiene que ser la tutora, la instructora, tiene que ser por naturaleza una maestra en casa. Entonces, no podemos darle a nuestros hijos para que los eduque una persona de oficios domésticos, aunque sea cristiana. Repito, la madre es insustituible y la debilidad que tenemos hoy en día en muchos jóvenes es que no han sido abrazados, no han jugado con la madre, no han tenido ese contacto con la mamá porque la mamá está trabajando. Entonces entendamos que el rol financiero sí lo tiene el varón. Dios no se opone a que la mujer produzca, pero el hecho de que la mujer produzca, si va a ser la mujer virtuosa, no tiene que descuidar la parte familiar, la parte de los hijos. Por eso es que la mujer virtuosa, dice la Escritura, que el corazón del marido confía en ella. Porque el hecho de que la mujer salga a trabajar no quiere decir, y eso que quede también bien claro, que ya va a ser una mujer promiscua, coqueta, o que va a aprovechar sus atributos de mujer para poder tener alcances y logros económicos. Hay que tener mucho cuidado con eso. El corazón del marido, dice, confía en la mujer virtuosa porque sale a la calle a trabajar, pero no es una mujer coqueta, no es una mujer que ande seduciendo hombres, no es una mujer que esté faltándole el respeto al varón. Y, repito, tiene muy bien a sus hijos, la mujer virtuosa, Proverbios 31, sus hijos tienen ropas dobles, cuando es invierno ella está ahí, cuando hay una necesidad, ahí está. Es decir, es una mujer que produce, pero que jamás descuida la parte del hogar. En otro tiempo también se creía que el hombre pues no tenía que hacer nada de los oficios domésticos. Ver a un hombre con una escoba, con un trapeador, era la burla de sus compañeros, ¿verdad? Poco a poco también esto se ha ido rompiendo. ¿Por qué se ha ido rompiendo? Porque tampoco es un principio de la palabra. Y todo lo que el hombre trate de hacer, que no tenga el respaldo de la palabra, tarde o temprano lo va a tener que cambiar, sustituir, porque no funciona. Y entonces ahora entendemos que también los varones podemos cocinarle a la esposa, cocinarle a los hijos, sin que eso nos haga débiles o que eso nos haga femeninos, ¿verdad? Y que ya la gente crea que ya un hombre que cocina, un hombre que ayuda a barrer, a trapear, a tender ropa, ponerla en la lavadora, no por eso es menos hombre. Y eso y tampoco la palabra lo prohíbe, sino que entendemos que, repito, el matrimonio es una sociedad y en la sociedad se ven las conveniencias, se pueden repartir. Cada matrimonio puede repartir sus funciones. Cada matrimonio, porque a mí de repente cuando veo parejas que no están en lo convencional, a veces los papás vienen a reclamarme. Dice, mire hermano, me fui a encontrar a mi hijo barriendo. Usted, ¿cómo mi hijo va a barrer? Si eso es de mujeres. Entonces, a veces lo que un matrimonio concerta, lo que un matrimonio logra acordar, pues eso no tiene que afectarle a terceras, cuartas personas. Es la forma como quieren hacer matrimonio, es la forma como quieren amarse y expresarse su amor. Son las concesiones a las que llegaron. ¿Por qué nos metemos nosotros solo porque no está en nuestro estereotipo? Media vez no rompan los principios de la palabra, media vez no se rompa la escritura, pues que hagan el matrimonio de acuerdo y repartan las funciones y los horarios de acuerdo a cómo ellos, como pareja, quieran hacerlo. Yo, la verdad que en eso de definir esto es de hombre, esto es de mujer, está muy, muy, muy difícil, porque repito, cada matrimonio tiene que concertar, cada matrimonio tiene que ponerse de acuerdo y llegar a acuerdos y respetar esos acuerdos, eso sí, ¿verdad? Repito, mientras esos acuerdos no rompan los principios de la palabra de Dios, pues Dios no está en contra de ellos y uno de pastor o de suegro o de suegra tiene que aprender a respetar, ¿verdad? Porque a veces no estamos de acuerdo en algunas cosas, pero así les está funcionando el matrimonio. Y entonces uno tiene que esperar y confiar en que esas concertaciones repito, mientras no rompan los principios de la palabra, pueden funcionar, ¿verdad? Amén, qué bueno saber eso, porque yo creo que en la sociedad latinoamericana se mueve mucho lo que es el machismo, ¿va? Y es bueno que todos sepamos esto para romper eso y sobre todo agradar si no es a Dios. El machismo, Nandito o Andrés, también se está moviendo el feminismo, porque lamentablemente los hombres, los seres humanos, nos vamos mucho por la ley del péndulo.
Si no estamos en un extremo, estamos en otro. Y, por ejemplo, hubo en los 70s, 80s un machismo muy sobrado para atrás. Pero de repente hoy vemos que el feminismo está avanzando. Y tenemos que decir con claridad que tanto el machismo como el feminismo provienen del infierno. Ya se probaron sociedades en el pasado feministas y fueron desastrosas. Y ya se probaron también sociedades machistas y también se volvieron desastrosas. Entonces tenemos que aprender a, a vivir de acuerdo a los principios y fundamentos de la palabra. Amén, pastor. Ya para ir terminando con el tema, la última pregunta sería, en el matrimonio tal vez la religión cristiana, se podría decir, ha manejado muchos tabúes. Por ejemplo, no se puede hacer romanticismo, una persona no puede dedicar una canción. ¿Qué nos puede decir usted acerca de esto, verdad? Si es permitido cantarle una canción a la esposa o no, ¿cómo sería eso? Bueno, mira, el hecho de que nosotros seamos cristianos no nos separa del romanticismo, porque la Biblia tiene un libro que se llama Cantar de los Cantares, que nos enseña el romanticismo y el erotismo, que como que van de la mano. Entonces, el romanticismo no debe afectar a ningún cristiano solo por el hecho de que ya acepté a Jesús como Señor y Salvador. Ahora ya no voy a ser romántico. Al contrario, ahora es cuando más romántico tienes que ser, porque te estás acercando a un Dios que es romántico. Los que tenemos comunión con Dios, los que sabemos lo que es entrar al lugar santísimo con Dios, hemos sentido las caricias de Dios y hemos encontrado con un Dios que no es tosco, que no es un Dios, ¿cómo decirte?, que maneje las cosas con brusquedad, sino que es un Dios romántico, es un Dios dulce, es un Dios suave. De hecho, algo aprendimos de Elías, el profeta. Cuando la presencia de Dios iba descendiendo, dice que hubo un terremoto y él no estaba en el terremoto. Había un fuego y no estaba en el fuego. Pero dice que en un silbo apacible, ahí estaba Jehová. Ahí te está hablando de un Dios que es romántico, que no es el que rompe piedras, el que es fuego. No, tiene su arista. Dios tiene su arista de silbo apacible, que es en este caso el romanticismo. El romanticismo es la capacidad que tenemos los hombres de poder expresarle con detalles a otra persona el amor que le tenemos, el amor que le sentimos. Uno puede ser romántico con su papá, puede ser romántico con su mamá, puede ser romántico con sus hermanos. Debería ser ahí, y de hecho ahí debería ser el entrenamiento del hombre y de la jovencita que se van a casar un día. Porque una jovencita que no es romántica con su papá, un jovencito que no es romántico con su mamá, no lo va a hacer con su esposa. El jovencito tiene que aprender a llevarle una rosa, una flor a su mamá, a darle detalles a su mamá. Se le tiene que enseñar a los jóvenes ese detalle de poder enseñarle a los jovencitos a ser tiernos con las hermanas también. Porque un hermano que es brusco, que es abusivo con su hermana, eso también se lo puede llevar al matrimonio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, enseñarle a los jóvenes que los jovencitos tienen que ser también cuidadosos con sus hermanas, porque de lo que aprenda en la casa, de lo que desarrolle en la casa matriz primigenia, es lo que va a desarrollar en la casa de sus, ¿cómo se llama?, de su mujer, de su esposa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el hecho de que seamos cristianos, eso no nos exime de ser románticos. Ahora me preguntabas, dedicarle una canción romántica. Pues si eres romántico la vas a dedicar. Si no eres romántico no lo vas a dedicar. Y algo más bonito es que en vez de dedicarla, incluso hasta se la puedas cantar. Y algo más romántico, mejor si se la cantas con una rosa en la mano. Y que mejor si es un ambiente adecuado. Es decir, los cristianos no tenemos por qué ser toscos, bruscos, solo por el hecho que somos cristianos. No, al contrario, como nuestro Dios es romántico, nosotros también tenemos que ser románticos, y para eso ver Cantar de los Cantares. Son 8 capítulos donde vamos a ver lo importante que es para Dios que un hombre sepa expresar lo que siente a la que ama, y la mujer también que sepa expresarle al hombre. Porque a veces se cree que el hombre tiene que ser el romántico, el hombre el de las flores, el chocolate. ¿Y la mujer qué? La mujer también tiene que dar los mismos estímulos. Quizá no una rosa, ¿va? Quizá no, porque hay estímulos que son propios para la mujer y estímulos que son propios para el hombre.
porque somos diferentes, aunque el hombre y la mujer digan, no, somos iguales, somos diferentes, tenemos muchas diferencias, y dentro de esas está que si a mí viene alguien y me regala un ramo de rosas, pues obviamente no lo voy a rechazar, pero a mí no me va a llenar en nada un ramo de rosas, que me regalen un perfume o una billetera o algo así, pero a una mujer regalarle un ramo de rosas, a ella sí le va a estimular porque somos diferentes. Pero también la mujer tiene que ver la forma de ser romántica, mandar un papelito, un mensajito. Hay muchas formas en que la mujer puede ser delicada y romántica también con su pareja, también dedicarle, también cantarle, también escribir un poema. También la mujer puede hacer lo mismo. Está muy claro en Cantar de los Cantares, Dios no está en contra del romanticismo. Entonces, pues la invitación muy clara es a que nos vayamos entrenando. ¿Dónde se entrena un jovencito? En la casa, siendo romántico con su mamá y con sus hermanas, muy dócil. ¿Cómo se entrena una mujer? Siendo romántica con su papá y también siendo dócil con sus hermanos, ¿verdad? Amén, pastor. Gracias. El tiempo se nos ha acabado. Gracias a ustedes por estar en sintonía de este programa Joyas Eternas. Espero que el tema haya sido de mucha edificación para sus vidas. Gracias, pastor. Y así terminamos el tema del día de hoy. Los esperamos el día de mañana a la misma hora, aquí por este mismo canal. Que el Señor les bendiga.